Hola, ¿cómo están? Soy René Marneau, el Grillo. En esta ocasión nos va a acompañar una persona de agrupaciones de Alcohólicos Anónimos. No podemos dar su nombre, lo vamos a tratar como el señor N. Y él nos va a estar contestando y compartiendo muchas cuestiones en relación con la enfermedad del alcoholismo, cómo es su visión dentro de los grupos, cómo se organiza esta asociación, un grupo, no sé, y cuál ha sido su experiencia ahí. Vamos a darle la bienvenida y bueno, empezamos a hacer la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, René, muchas gracias por la invitación, nos encontramos muy bien. Gracias. Mira, te quiero preguntar qué es Alcohólicos Anónimos. Mira, Alcohólicos Anónimos es una fraternidad mundial de hombres y mujeres que tienen el objetivo en común, el aprender a vivir sin beber alcohol, ¿no? Tenemos una presencia en más de 180 países y pues tenemos la presencia de todos, en diferentes tipos de lenguaje y también en diferentes regiones, ¿no? Aquí en México, pues tenemos presencia en más de 14.500 grupos y, bueno, bajo el nombre legal de la Central Mexicana de Servicios Generales Anónimos. En él las personas acuden, inclusive si tienen la ligera sospecha de que tienen algún problema con el consumo de alcohol, se pueden acercar, se les da una información y es como empieza este proceso de la recuperación en base de los 12 pasos, que es el método de la recuperación. A grandes rasgos, pues puedo definir qué es lo que es Alcohólicos Anónimos. Es una organización sin fines de lucro, es un movimiento, podemos decirlo, altruista, y bueno, pues está al alcance de todos en diferentes estados. Tenemos presencia en internet, o sea que pueden visitar la página www.amexico.org.mx y pueden detallar un directorio donde les va a referir a su domicilio más cercano. Si tienen algún familiar o algún amigo, pues eso es como funciona la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Ustedes manejan algún tipo de libros, literatura? Porque dices que están en muchos países, pero ¿cómo es que llega toda esta información? ¿Es de manera oral, escrita? Sí, mira, nosotros tenemos un stock de literatura muy amplio, específico inclusive para hombres, para mujeres, para menores de edad, inclusive hay para edad avanzada, para inclusive diferentes folletos que explican a las personas acerca del consumo del alcohol. Es importante mencionarte, René, que tendrá en el mes de junio pasado, se llevó a cabo, ¿verdad?, el 85 aniversario de Alcohólicos Anónimos, que este movimiento nace el 10 de junio de 1935 en la ciudad de Akron, Ohio, en Estados Unidos, y se escribió un libro, a más tardar 4 años después, que es en 1939, nosotros lo conocemos como el Libro Grande de Alcohólicos Anónimos. Son las historias de los primeros 100 alcohólicos. Este es el primer libro que edita nuestra fundación, en ese entonces denominada Fundación Alcohólica, y contiene, ¿verdad?, la biografía, cómo llegaron todos esos primeros 100 alcohólicos a poder recuperarse, y viene en un libro que desde luego tenemos al alcance y con todo gusto, si gusta, se los puedo obsequiar. Es un ejemplar que nosotros tenemos el compromiso de regalarlo para que las personas lo conozcan, ¿no? Entonces, pues, la manera de transmitir este mensaje, el día de hoy, pues en la era digital, puede ser a través de internet, a través de algunas spots en redes sociales, pero también tenemos literatura, ¿no? Literatura que va enfocada a jóvenes, mujeres, a diferentes estratos sociales que padecen el alcoholismo. Y bueno, pues lo mencionabas atinadamente, también tienen varias traducciones. En México, pues lógicamente tenemos en español la versión de Libro Grande, la versión de los 12 pasos, que es el método de la recuperación, etcétera, ¿no? Gracias. Otra pregunta que tengo, cuando dices que estás en un grupo o central mexicana, ¿a qué te refieres? ¿Hay diversos grupos de AA? ¿Hay varias denominaciones? ¿Qué es esto? Ok,
Mira, Alcohólicos Anónimos es una marca registrada con sede en la ciudad de Nueva York, que es Alcohólicos Anónimos World Service Inc. Y a su vez, pues, traslada, ¿verdad? Esta entidad legal a los diferentes países. En México, pues, responde, ¿verdad? A la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, asociación civil, integrante de los servicios mundiales. Para términos legales, Alcohólicos Anónimos solamente no tiene variantes, es solamente, digamos, que a las personas que puedan ver este material. Entonces, ¿cómo puede identificar que es Alcohólicos Anónimos? Pues bueno, en base a esta acción legal, que es Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, respetamos los derechos de autor de Alcohólicos Anónimos, al igual que su literatura, y bueno, tenemos el derecho de reimprimir al español todos sus textos, bajo la autorización, desde luego, de esta marca registrada, que es Alcohólicos Anónimos, y en México, pues, tiene esa representación legal. Desgraciadamente, en México, pues, quizás sabemos que hay un problema muy fuerte con el tema de la piratería, pues han surgido, ¿verdad?, de alguna otra manera, movimientos que no tienen nada que ver con Alcohólicos Anónimos, y digámoslo así, se cuelgan del logotipo para tener otros fines. Pero bueno, ese sería otro tema. Sin en cambio, Alcohólicos Anónimos en México solamente lo pueden encontrar a través del nombre de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues las terapias, el método de la recuperación, es lo más apegado a la tradición americana, que es sesionar un par de horas en grupos no muy concurridos, de unos 10, 20 personas. Tomamos café, o sea, estamos lo más apegado a los principios esenciales de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues eso es más que nada una entidad legal. Gracias. Yo he escuchado que hay lugares en donde a las personas las privan de su libertad y las mantienen pues recluidas, no pueden salir, en fin, creo que les denominan granjas. ¿Qué hay con esto y tu agrupación? Sí, bueno, como lo decíamos hace un momento, René, sí es un problema social que, pues bueno, en Alcohólicos Anónimos de antemano pues se deslinda de todas esas actividades, ¿no? Es importante mencionar que, bueno, en la agrupación donde yo milito, está afiliada a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos a través de una cédula de identidad. Si esta cédula de identidad, pues es para identificar cuáles son los grupos de Alcohólicos Anónimos y cuáles no. El problema al que te refieres, que es un problema a lo largo y ancho del país, son movimientos que pues nosotros los podríamos definir como movimientos que tienen persiguen otros objetivos, ¿sí? Y pues nada tienen que ver con Alcohólicos Anónimos, desde luego infringen una acción legal por utilizar el logotipo que está registrado, inclusive en México, ante el INPI, quien es el organismo, ¿verdad?, que regula todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de grupos existen, no tenemos como tal conocimiento, sabemos de su funcionamiento, ¿verdad? Pero pues realmente hay algo muy importante que habla en nuestro libro grande que te mencionaba al inicio, que es importante tener disposición para las personas que tienen problemas con su consumo del alcohol para poder enfrentar su problema. Con esto quiero decir que no podemos obligar a nadie a que pueda dejar de beber. Quizás a veces la familia es la que quiere que deje de beber, la esposa quiere que deje de beber, los papás quieren que deje de beber, pero simplemente la persona no está dispuesta a dejar de beber. Entonces es cuando empieza este tipo de opciones por quererlo someter o vincular este tipo de movimientos para que deje de beber por la fuerza, ¿no? Y a veces pues el resultado es muy catastrófico, ¿no? Gracias. Médicamente, psicológicamente, podamos obtener definiciones de lo que es el alcoholismo, pero la agrupación que ustedes tienen, ¿tiene definiciones profesionales o es una definición de ustedes mismos en relación a qué es el alcoholismo? Y si me puedes dar la definición, ¿cómo lo ven ustedes? Ok, sí, mira, nosotros respetamos todo el punto de vista médico y profesional, porque pues no es parte de nuestra historia.
fue acompañada de muchos líderes en la medicina, en la psiquiatría, ¿no? Y gracias a ellos podemos tener argumentos para constatar que esto es una enfermedad, ¿verdad? Y al día de hoy, como la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psiquiatría, entre otros, pues dictaminan al alcoholismo como una enfermedad porque cumple las características para hacerlo. Y nosotros podemos definirlo, quizás, pues nosotros no somos profesionales, ¿verdad? Nosotros vivimos en carne propia las consecuencias del abuso del alcohol, de la enfermedad del alcoholismo. Y hay una definición que nosotros escuchamos a diario en los grupos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que la enfermedad del alcoholismo es de males y de síntomas y de males más profundos, ¿sí? Es decir, pues que tenemos que hacer un análisis de nuestra personalidad para poder entender por qué bebíamos y las causas, ¿no? O sea, nosotros podemos definir pues que la enfermedad, efectivamente, ¿no? Es de males más profundos. Nosotros podemos decirle a todas las personas que si tiene problemas en cualquier departamento de su vida por su consumo del alcohol, puede considerar que tiene un problema de alcoholismo y que puede ingresar a una charla informativa, a algún grupo, para que se le explique cómo nosotros también hemos definido el alcoholismo, ¿no? Como una enfermedad que es mortal, que es progresiva y que también sabemos que es incurable. Pero sin embargo, sabemos que se puede detener y a través del programa de la recuperación se puede aprender a vivir mejor. De acuerdo. ¿Y qué hay con estos grupos de Central Mexicana? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo pagan? ¿Cómo rentan? ¿Cómo compran sus casas? ¿Cómo juntan dinero? En fin, incluso su organización interna, ¿cómo es? Ok. Mira, la estructura es muy sencilla. Es una estructura, nosotros le llamamos una estructura de servicio. En México tenemos aproximadamente 14.500 grupos, según una encuesta del año pasado. Y de estos grupos se mantienen a sí mismos. Como tal, para evitar conflictos de intereses dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos que pudieran desvirtuarnos de nuestro principal objetivo, que es dejar de beber y apoyar a las personas que tienen problemas con el alcohol, nosotros no tenemos como tal instalaciones nuestras, pero sí rentamos, ¿no? Todos esos locales que te menciono son rentas que se mantienen a sí mismos con los miembros, es decir, pues el lugar de sesiones tiene una renta, el café pues, tiene un costo, la luz tiene un costo. Entonces, pues bueno, por lo regular, todos los grupos se dedican a sufragar sus propios gastos, pagan su placa de identidad, se dan de alta en el directorio nacional para estar en contacto con la oficina central, que en este caso se encuentra en la Ciudad de México, ¿sí? Y la organización, pues bueno, igual esta oficina central, pues tiene a su cargo pues empleados que tienen algún sueldo, tienen funciones específicas como es redactar literatura, como es mandar correspondencia, etcétera, ¿no? Entonces, también nosotros a través de contribuciones voluntarias permitimos el pago de estos empleados, de los servicios que ofrecemos, ¿no? Entonces, pues bueno, si me preguntas, esa sería la cuestión, ¿dónde se fundamenta todo? Las aportaciones voluntarias de los miembros, ¿sí? Para los suministros del grupo, para los suministros de las oficinas que existen para gestionar las cuestiones administrativas y también estas a su vez pues tienen listo material y ayuda telefónica por internet para contactar a las personas que sufren del alcoholismo y que nos puedan tener a su alcance, ¿no? Entonces, pues quiero resumir que los gastos de operación, etcétera, los pagan los miembros. Algo importante, nosotros tenemos 12 tradiciones. Las 12 tradiciones son normas de conducta que se nos sugiere vivir, es como una filosofía que es en la agrupación y marca ciertos parámetros a seguir para nuestro buen funcionamiento. Entre ellas hay una séptima tradición, que es la tradición número séptima, que marca efectivamente, ¿verdad?, que nosotros tenemos que empezar a ser responsables, pues con los gastos que generamos en los grupos, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos recibir contribuciones de otro lado, ¿no? Como en algunas asociaciones civiles, ¿verdad? Pues reciben el apoyo gubernamental,
o el apoyo altruista, etcétera, ¿no? Nosotros no podemos de alguna otra manera pues recibir con una contribución monetaria en especie o de cualquier índole para poder mantenernos en funcionamiento, ¿no? Los Alcohólicos Anónimos es un movimiento que se mantiene a sí mismo y ha dado buenos resultados más de 85 años de esta manera. Tú nos pedías que el rostro no saliera y que se guardara el anonimato. De hecho, Alcohólicos Anónimos tiene la palabra de anonimato. ¿Para qué es esto? ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve? Sí, más que nada es para, no hay nada oculto ni nada, nada extraño, ¿no? Muchas personas dirán que, ¿por qué lo hacemos? Simplemente es para salvaguardar nuestro bienestar común, ¿no? Y sabemos que Alcohólicos Anónimos, pues es conocido por todos en muchos lados, pero nosotros por el bienestar de nuestra comunidad, nosotros siempre tenemos el principio de anteponer ante todo los principios que manejamos a las personalidades, ¿no? Es decir, que le damos más valor a lo que nosotros podemos ofrecerle a las personas que todavía no nos conocen o están a punto de llegar, antes que nuestras personas, porque pues nosotros pues ya te pasamos por el proceso del alcoholismo, actualmente muchos estamos ya en el proceso de la recuperación y sabemos lo importante que es para otras personas darles esa confianza de guardar la confidencialidad, no solamente en el grupo, sino también afuera, ¿no? Cabe mencionar que nosotros tenemos, como al ser una entidad legal, pues tenemos voceros que ellos sí pueden dar la cara, ¿sí? Para poder, ellos pueden dar la cara a la radio, a la televisión, etcétera. Regularmente ellos no son alcohólicos, ninguno de ellos son alcohólicos, y bueno, casi por lo regular, cuando hay una situación de algún evento, de alguna problemática, ellos están dispuestos siempre. Pero a los miembros, a través del anonimato, que es un resguardo para nuestra propia persona y para nuestros propios compañeros, pues se nos sugiere evitar dar el rostro, pero ningún problema, cualquier persona puede llegar a un grupo y lógicamente que ahí no nos va a ver pues con alguna ocultando nuestro rostro, ¿no? Somos personas comunes y corrientes y ahí pues lógicamente que nos van a encontrar y a cualquier grupo que ustedes vayan, pues van a encontrar personas promedio, ¿no? Hombres, mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente tratamos de guardar la confidencialidad de nuestras personas, pero también los invitamos para que cuando quieran ir a algún grupo, pues simplemente son bienvenidos. Gracias. ¿Cómo funciona Alcohólicos Anónimos? ¿Cómo es, dices que hay un programa? ¿Cómo es el- la aplicación? ¿Quién lo aplica? ¿Cómo se hace? Ok, pues es algo muy interesante, ¿no? Son 12 pasos para la recuperación del alcoholismo. Pues si habláramos extensamente a detalle, pues nos tardaríamos demasiado. Entonces, hay una síntesis para todo esto, ¿no? Nosotros lo conocemos como 5 puntos básicos, o inclusive muchos lo conocen como 5 conceptos básicos, ¿no? Que es, en resumen, todos los 12 pasos, ¿no? Bueno, quisiera explicarte esto, a lo mejor utilizando parte de mi experiencia personal. Eh, Cuando nosotros hay una característica importante en el alcohólico, que es la negación. El alcohólico jamás va a aceptar que tiene el problema del alcoholismo. Inclusive si ya tuvo accidentes automovilísticos, si ha tenido infinidad de problemas, él piensa que va a poder dejar de beber cuando él quiera, que él tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo. Entonces, ¿qué pasó en mi caso personal? Las mismas situaciones, las mismas circunstancias y la negación. El primer punto básico, y con este quisiera entrar a detallarte cómo funciona el programa, primeramente es admitir que tenemos un problema. Ese es el paradigma. Ese es el punto que nosotros consideramos el más difícil, ¿sí? Poder inculcarle a alguien, a través de nuestras experiencias, que tiene un problema y que solo no va a poder si es que no pide ayuda. Entonces, el primer paso, el primer punto, vamos a llamarlo así, el primer punto básico, es la aceptación, admisión de que se tiene un problema que se llama alcoholismo, que es una enfermedad,
y que se tiene que buscar ayuda, ¿no? En mi caso personal lo tuve que buscar hasta que nosotros le llamamos tocar fondo. Eso viene en el primer paso del programa de la recuperación. Tocar fondo y saber que tengo pocas alternativas, sobre todo si ya se visitaron médicos, profesionales de la salud, profesionales mentales, etcétera, y no han surtido, no hay efectos positivos, pues se puede decir que es una persona que tiene serios problemas con su manera de beber. Sucedió en mi caso y pedí ayuda hasta tocar fondo. Ese es el primer punto que nosotros consideramos que es la admisión. Entonces, el primer punto para poder ingresar a la etapa de la recuperación, que son los 12 pasos, pues es admitir que tenemos un problema, ¿verdad? Y que, pues bueno, tenemos muchos de los alcohólicos que están el día de hoy en la recuperación, pues se daban cuenta efectivamente que nunca pudieron controlar su manera de beber, ¿no? Casi siempre, por lo regular, muchos están en esa lucha años de controlar su consumo de alcohol y desgraciadamente, pues, nunca lo logran, ¿no? Y a lo mejor abarco un poco este punto porque es importante, es cuando el punto de quiebre, cuando una persona quiere buscar la ayuda en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y te vuelvo a repetir, hay veces que la familia quiere que él deje de beber, la familia, la esposa, los hijos, pero si él no quiere dejar de beber, poco o nada se puede hacer, ¿no? Entonces es muy importante admitir que se tiene un problema, ¿no? Entonces la admisión es parte importante, ¿verdad? De todo esto, ¿no? El segundo punto, nosotros le llamamos, pues, un análisis de la personalidad. Cuando en el programa que es extenso de los 12 pasos, viene una sugerencia de hacer un inventario moral de nuestras vidas, que no es más que pues, un retroceso, ¿verdad?, a la infancia, a ciertos acontecimientos, y que se van hilando poco a poco, ¿verdad?, hasta llegar a la etapa en la que empezamos al consumo del alcohol, cómo se desarrolló, etcétera, ¿no? Entonces, este análisis de la personalidad, que es sugerida por el programa, es el punto número 2, o sea, es importante analizar nuestras vidas en retrospectiva, cómo hemos vivido, cómo hemos actuado, qué consecuencias nos ha traído el consumo de alcohol, etcétera, cuál ha sido el daño generado a nivel de los diferentes campos de la vida del ser humano, como puede ser las cuestiones materiales, emocionales, sexuales, sociales, ¿no? En este análisis de la personalidad, pues el individuo que ingresa a Alcohólicos Anónimos empieza a hacer un reconocimiento de cómo ha vivido, ¿sí? Y es cuando empieza, pues ya la columna vertebral de este programa, ¿no? Que nosotros le llamamos el análisis de la personalidad, que viene implícita desde el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo paso, ¿no? De Alcohólicos Anónimos. Ese es el segundo punto. Entonces, bueno, pues pasaríamos a un tercer punto básico, que es ya abarcar un poco más a la acción. Nosotros le llamamos acción, cuando esta persona, pues sabemos que el alcoholismo acarrea muchos problemas en la vida de las personas, causa dolor a los que están a su alrededor, causa sufrimiento. Entonces, la sugerencia de este punto 3 se llama el reajuste de las relaciones interpersonales, ¿no? La persona que bebió alcohol de manera no controlada, se volvió alcohólico, pues sabemos que tiene vínculos sociales muy deteriorados, ¿no? Entre ellos, los primeros pues, son la familia, puede ser el trabajo, puede ser a nivel social, etcétera, ¿no? Causó demasiado daño. Este punto 3, nosotros sugerimos a aquellos recién llegados empezar a enfrentar la realidad y hacer esos ajustes nuevamente, ¿no? Si a lo mejor quedó de ver algún dinero por ahí, por alguna parranda, alguna borrachera, pues lo más importante es ir a remediar, ¿no? Ese tipo de cosas. Si tiene temas familiares muy fuertes, inclusive hay personas que pues, viven ya en la separación a causa del consumo del alcohol,
pues en base a ese análisis y en este punto 3, que es reajuste de las relaciones interpersonales, pues él es de verdad buscar alguna opción para remediar los daños, ¿no?, que ha ocasionado en la familia, ¿no? Quizás pueda regresar a la relación, o quizás ya no. A lo mejor siente mucha culpa por el daño ocasionado a una persona que ya falleció, y pues realmente pues, va a tener que entrar en un proceso que nosotros le llamamos reparación de daños, ¿no? El alcoholismo pues, ha generado ciertos daños y es momento de repararlos, ¿no? Y pasaríamos al cuarto punto, que nosotros lo denominamos la dependencia de un poder superior. ¿Sí? Entonces, sabemos que todos tenemos alguna clase de fe en algo, en alguien, ¿sí? Entonces, pues bueno, la sugerencia es esa, acercarse a alguna forma de vida. El alcoholismo no tiene tintes religiosos ni espirituales en ese sentido, ¿no? Respetamos las creencias religiosas de todas las personas que se acercan a Alcohólicos Anónimos. Entre ellas hay de diferente tipo de credos, de diferente tipo de personas que manifiestan el alcoholismo, y lo único que nosotros le decimos, pues incrementa esa parte de fe. A donde tú quieras, de donde tú vengas, no hay ningún problema. Pero sí tienes que acercarte a un poder superior, a un Dios, como cada quien lo entienda, y pues para que a través de eso pueda fortalecer su vida, ¿no? Y bueno, pues el último punto, que es el punto número 5, nosotros le denominamos trabajar con otros, ¿sí? Las actividades del paso 12, como nosotros lo llamamos también, tiene que ver con visitar, con auxiliar y apoyar a las personas que tienen problemas con su consumo de alcohol. Nosotros tenemos un directorio telefónico, nos pueden encontrar en internet, en cualquier estado, en cualquier municipio, y casi por lo regular, en mi caso personal sucedía, pues que me visitaban a mi casa, ¿no? Si yo llamaba, me visitaban, o principalmente era mi familia en ese entonces, que buscaba ayuda, entonces me visitaban a mi domicilio, pues para explicarme cómo funciona todo este tema del alcoholismo. Y entonces esta actividad es muy importante porque nosotros apoyamos, ¿verdad?, a las personas que nos buscan. Podemos hacer una visita en su domicilio, podemos invitarle a un café en las instalaciones del grupo, podemos ir a visitar a algún enfermo en algún hospital que se encuentre convaleciente de algún suceso relacionado al consumo del alcohol, etcétera, ¿no? Entonces nosotros se nos recomienda no solamente a la persona que vamos a visitar y a los familiares, sino por nuestro propio bienestar como alcohólicos, el visitar a una persona que sigue activa en el alcoholismo, pues nos fortalece porque nosotros recordamos cómo fue nuestra llegada a Alcohólicos Anónimos y que, bueno, alguna persona también se dio el tiempo, se dio la disposición de visitarnos y transmitirnos este mensaje, ¿no? A resumidas cuentas, son 5 puntos básicos de cómo funciona pues todo el programa de los 12 pasos. Y bueno, vuelvo a repetir, tenemos un libro que se llama Los 12 Pasos y las 12 Tradiciones, que también está a disposición de todos. Con gusto, pues si nos lo permiten, podemos también obsequiarles, ¿no?, el libro grande de Alcohólicos Anónimos, el libro de los 12 Pasos, para que lo puedan entender y leer completamente, ¿no? Yo trato de hacer solamente un resumen y ese es el punto de vista de cómo podría funcionar el programa de Alcohólicos Anónimos, que es admitir que se tiene un problema. El segundo, pues bueno, que tiene que analizar su personalidad. El tercero, pues que tiene que hacer un reajuste de las relaciones interpersonales. El cuarto, que tiene que buscar la ayuda de un poder superior. Y el quinto es transmitir lo que él ya vivió en otra persona que se encuentra viviendo. Pues muchas gracias, creo que ha sido bastante extensa la explicación, no ha quedado de mi parte ninguna duda. En términos, ya nada más para ir concluyendo, ¿hay esperanza entonces para que aquella persona que está inmersa en la enfermedad del alcoholismo? Claro que sí. Ya, para hacerte un aproximado en cifras, me pedías al iniciar, en México, bueno, no tenemos un censo oficial de Alcohólicos Anónimos. Podemos hablar de aproximados.
habrán por un aproximado de 130,000 alcohólicos en recuperación por Alcohólicos Anónimos. A nivel mundial estamos hablando de más de 2 millones de personas que han encontrado la sobriedad a través de este programa de Alcohólicos Anónimos. Desde luego que hay esperanzas, desde luego que hay esperanzas. Quizás en México en particular existe un problema social y sobre todo se estigmatiza el alcoholismo como sinónimo de debilidad y muchas personas por ciertos prejuicios pues no buscan la ayuda porque en la sociedad es mal visto ser alcohólico, ¿no? Es otro punto por el cual también nosotros pues guardamos el anonimato, ¿verdad? Entonces es un sinónimo de debilidad, un sinónimo de perder. Entonces a las personas que de verdad buscan un apoyo para poder dejar de beber, en mi caso personal sucedió así. Yo te puedo compartir que no fue inmediatamente en la primera visita a Alcohólicos Anónimos, porque hablamos, ¿verdad?, de la negación y que en ese entonces pues era joven. Imagínate, pues dejar de beber a una edad temprana, pues no es muy agradable, sobre todo pues porque en la sociedad pues, es bien visto de alguna manera el beber, ¿no? Pero el alcohólico pues no puede beber de una manera social. La persona alcohólica es una persona que con una copa en la mano, o sea, no tiene control absoluto sobre su conducta, ¿no? Es un problema. Entonces hay una esperanza, desde luego, para todos los familiares, para las personas que inclusive están dudando o sospechando de que tienen el problema, ¿verdad? Pues pueden acercarse, no es necesario tocar fondo como muchos lo hicimos, ¿verdad? Pueden llegar a los grupos, pueden decir cómo funciona, escuchar las pláticas de lo que hay ahí. Es importante recalcar que dentro del método de la recuperación, pues los profesionales también denominan esto como grupos de ayuda mutua o de autoayuda, ¿no? Entonces, cuando eso existe, muchas personas se ven reflejadas con las historias de otras personas y entonces entra esa maravilla que nosotros le llamamos el puente de comprensión y lógicamente que en esas personas muchas veces hasta el año, al mes, a los 2 meses se declaran y dicen, creo que tengo problemas con el consumo del alcohol y ya no más, ¿no? Entonces, igual, yo les puedo decir que hay una esperanza, para mí lo fue. Yo también el día de hoy pues ya voy a cumplir pues 10 años de no consumir una gota de alcohol y tanto para mis familiares como mis seres queridos y también para mí, pues puedo manifestar efectivamente que el día de hoy pues se vive de una manera diferente. Hay una solución, hay muchas esperanzas y pues nos pueden buscar desde luego. ¿Y algo más que nos quieras decir para concluir? No sé, pues Renan, lo que vemos que tienen un punto de vista profesional ustedes a través de quizás de la psicología, la filosofía. No sé si quieran abordar alguna parte, etcétera, pues nosotros estamos abiertos, ¿no? Agradecemos mucho a la persona de Alcohólicos Anónimos que vino a ofrecernos una información respecto al tema. Sabemos que las personas que puedan estar viendo este canal saben que actualmente con la pandemia y con la reclusión en los hogares, la violencia intrafamiliar ha incrementado, los problemas de adicciones han incrementado, la salud mental se ha deteriorado. Y entonces con todo este tipo de información queda claro que hay un lugar a donde ir, hay esperanza para salir adelante y siempre va a haber gente dispuesta a ayudarnos, tanto en lo profesional como en lo vivencial, como en estos grupos, como dice la persona que nos comparte, de autoayuda, ¿no? Y a través de compartir las experiencias y sanearnos en nuestras relaciones y buscar la salud mental, bueno, pues siempre habrá posibilidades de tener una vida pues mucho mejor, con una propuesta mejor de sanidad para salir de tanto daño que nos hacemos hacia nosotros y hacia el exterior. Porque si el alcohólico o la persona que tuviera algún problema emocional solamente se dañara a sí mismo, dirías, bueno, pues ya, hay que dar. Pero el alcohólico
vemos cuánta destrucción puede generar en su entorno, en su familia, en sus hijos, y por supuesto las personas que también tienen trastornos, enfermedades mentales, cuestiones emocionales muy fuertes, tan solo con que la gente que está a su alrededor los vea, los mire, es un problema, ¿no? de compasión, de salud, de ver la autodestrucción. Entonces queda la invitación para todas estas personas que quieran acudir a AA, ahí está. Y bueno, si les gustó este video, denle like. Si les gustó el tema, pregúntenme qué quieren que les preguntemos a las personas que nos apoyan en AA, de qué les gustaría que hablara, cuántas dudas tienen, a dónde dirigirse. Ya habló de la página, pero en fin, podemos contactarlo también para que nos pueda ayudar. Ya vieron que hay literatura y si les gustó esto, denle like y estamos en contacto. Las redes sociales ya las conocen, iVoox, Facebook, Inbox, en fin, en todos estos lugares nos podemos seguir viendo. Saludos a todos, gracias a nuestro invitado y nos vemos en la próxima.